evalúese. Está teniendo encuentros transformadores con Dios hoy, ayer, la semana pasada. ¿O usted está confiando en la veracidad de una decisión tomada por un hombre? No es que yo decidí creer en Jesucristo. Esto le dedica la elección y la seguridad de salvación también. Igual que muchos de nosotros. Pero mucha gente se recuesta de la doctrina de la seguridad eterna de Dios para vivir la vida y usar a Cristo como un vestuario que uso un día de la semana y el resto de la semana me olvido. Cristo es este vestido que yo llevo a la casa, lo engancho y me olvido de él hasta el próximo domingo o hasta el martes o hasta el jueves. Pero no está en mi noticia, no está en mis decisiones, no está en mi vocabulario, no está en mis pensamientos, no está en mis meditaciones, no está en mi boca para alabarlo, ni para adorarlo, ni para moverme en él. Es algo que hago en un momento dado. Por eso les digo que ser discípulo de Cristo no es lo mismo que la gente por ahí cree. Padre Santo, en esta mañana, habla a nuestros corazones. Habla a nuestras vidas, Jesús, por medio de tu palabra. Instrúyenos en la verdad. Tu palabra es verdad. Guía nuestros corazones a ti, Jesús. Enséñanos a ser discípulos de Cristo. Amén, Jesús. Tú dijiste que teníamos que negarnos a nosotros mismos y seguirte cada día. Y esto era evidencia de la obra de tu Espíritu en nuestra vida. El que hace justicia es como aquel que es justo. Señor, aquí estamos. Llévanos al arrepentimiento verdadero y a la verdadera fe que nos convierte en discípulos de Cristo, seguidores del camino, la gente diferente, la gente transformada por el sobrenatural poder de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñenme en la palabra de Dios. A Lucas capítulo 6, versículo 40. Gloria a Dios, aleluya. Lucas capítulo 6, versículo 40. En estas semanas hemos estado predicando sobre comprendiendo el discipulado. Mucha gente no sabe lo que significa ser un discípulo, un verdadero creyente. Y una de las cosas que enseñamos es que el discípulo aprende de su maestro, ¿verdad? Sigue a su maestro e imita a su maestro. ¿Se acuerdan? Tres cosas. Y en Lucas dice lo siguiente, lo habíamos leído en la primera serie de sermones. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Ve cuál es la norma? ¿Quién es la norma? Jesús. Toda la escritura dice que nosotros hemos sido elegidos por Dios en el amado para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo.
En otra parte dice, no porque Dios previese que fuésemos santos, Efesios capítulo 1, sino para ser santos. En Efesios, el capítulo 2 dice, el versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. A través de las Escrituras vemos a Dios haciendo un llamado a su pueblo escogido, ser santos, porque yo soy santo. El apóstol Pedro exhorta a los expatriados de la dispersión en el Ponto, ser santos en toda vuestra manera de vivir. Como creyentes, hay hábitos que se encuentran solo en Jesucristo y deben ser recibidos por nosotros, aprendidos, seguidos e imitados. La semana pasada hablamos de uno de esos hábitos que se encontraba en Jesucristo, que también debe encontrarse en nosotros, que es el gusto y el deleite por la palabra. Jesucristo era un hombre profundo en las Escrituras. No necesitas estar en un seminario para ser profundo en las Escrituras. Jesucristo lo demostró. Los apóstoles no fueron al seminario humano, fueron al seminario de Cristo. O sea, vivían en su presencia. Y cuando tú estás en la presencia de alguien, continuamente escuchándolo, viéndolo, recibiendo, llega un momento que algo se te queda. Y ellos aprendían a pesar de ellos, cometían errores en el camino, pero con todo y eso, algunas de esas cosas se le pegaban. No estoy diciendo que usted va a ser impecable, pero si usted está con Cristo, cosas de Cristo se le van a pegar y poco a poco todo lo demás va quedando relegado afuera. A medida que usted se meta con Dios, lo inmundo saldrá de usted. Y lo santo llenará su existencia. La palabra de Dios vivificante inundará tu vida. Te llenará de vida, como dijimos en la clase pasada o en la predicación pasada. Hablará sobre tus huesos, sobre tu alma, sobre tus tendones y vivirás. Amén. Y no serás ya más un hueso ni un muerto, sino que tendrás nombre entre los que viven. Amén. Y estás escrito en el libro de los justos. Pero hay otro hábito que debe formarse en el corazón tuyo y mío, si somos seguidores de Cristo: la oración. Una vida constante de oración. Constante. Escuche bien. Una vida constante de oración no es una opción para el discípulo. No, yo oré esta semana 3 veces. Coma 3 veces en la semana. Dentro de 3 meses me avisa. Para llegar a ser como el maestro, que es la responsabilidad nuestra, porque dice que será como su maestro en Lucas. ¿Ve? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿A ser como el pastor Antonio? Solamente si el pastor Antonio tiene como norte a ser como Cristo. Pero yo prefiero que ustedes miren directo ¿a quién? A Jesús. A Cristo. Porque yo como usted estoy en el proceso de desarrollo. Y juntos ustedes y yo vamos a ir creciendo en la fe del Hijo de Dios. Para llegar a ser como el maestro, usted debe pasar tiempo regular con él. ¿Qué hacían los discípulos? Caminaban con Cristo, dormían con Cristo, comían. Pero Cristo no está presente, pero sí su Espíritu Santo. Amén. Sí su palabra. Y sí Él está presente hoy. Y hay un acceso para usted, porque Él ha abierto un acceso limpio y puro al trono de la gracia. Usted tiene acceso al Dios viviente. Aleluya. Sin necesidad de esperar.
Está abierto para usted. Cristo lo hizo posible. Amén. La oración es nuestro medio de comunicación con nuestro Padre. Póngase de pie un segundito. Estírese. Le digo porque si fuera televisión o película, usted no se dormía. Pero al enemigo no le interesa que usted escuche su palabra, la palabra de Cristo. Y él va a provocar que usted no escuche porque no quiere que usted reciba en su vida ¿qué? Yo le voy a dar un consejo. Sígalo. Cuando usted sienta que hay algo malo que le está tratando de evitar que usted escuche la palabra o que se está durmiendo, levántese, haga esto. Muévase. Porque acuérdese que el enemigo va a tratar de evitar que usted escuche. Eso se llama coger la semilla y arrancarla del corazón antes de que haga su producto. Entienda lo siguiente. ¿Ustedes se creen que, no, que los ángeles son los únicos visitantes, además de nosotros que estamos aquí? El enemigo le encanta sembrar cizaña entre las semillas de Dios. Y él no quiere que tú madures ni crezcas. Por lo tanto, él va a hacer lo posible para que tus sentidos, por donde recibes la información, queden apagados. Ya sea por sueño, ya sea por oído, ya sea por pensamiento, por preocupaciones. Porque él no quiere bajo ningún concepto que tú escuches la palabra de Dios, que será la vida que te transformará. Amén. ¿Entendiste eso? Cuando te sientas algo, yo lo sé, a mí me ha pasado. No es pecado que nos pase, escuche bien, pero pelee por su bendición. Amén. Pelee por comer la Biblia. No la reparte entre sus hermanos, cómesela. Si hay algo que podemos cometer todos nosotros, que es bíblico y bueno, es gula espiritual. Aquí, el que más come y luego practica, más hace. Puede sentarse. Ya le di una técnica. Eso se llama, cuando el enemigo produce letargo. La palabra es letargo, se llama espíritu de letargo. Suele suceder los días de culto. Porque si estamos haciendo otra cosa, no sucede. ¿No se han dado cuenta? Nos sucede los martes, nos sucede los jueves, nos sucede los domingos. Pero si estamos escuchando cualquier otra cosa que no sea de Dios, nos quedamos. A menos que estemos verdaderamente cansados. Pero usted no ha notado que muchas veces uno no está cansado realmente. Y nos pasa. A mí me ha pasado. Y me he dado cuenta. Me pasa cuando voy a orar. Cuando decido orar, como que me entra un sueño. Cuando decido leer las escrituras fervientemente y ponerme a estudiar para predicar la palabra, me entra algo. Y se convierte en una lucha. Esos son pájaros que el enemigo envía para que usted pierda. El otro día estaba leyendo un libro donde Abraham, dice el comentarista que se llama Dante Gebel, no sé cuántos han oído de él, estaba haciendo un sacrificio, una ofrenda a Dios porque Dios le había prometido darle un hijo y bendecirlo. Pero de repente, antes de que Dios incendiara el holocausto en el altar que había preparado para Dios, vinieron pájaros a tratar de comerse la carne. Y él se pasó todo el tiempo espantando a los pájaros para que no se comieran la carne del sacrificio, para que esta carne pudiese ser ofrecida a Dios. Lo mismo pasa en el mundo espiritual con nosotros.
Dios nos manda a levantarle un altar de oración Amén. y de devoción. Y cuando el enemigo se da cuenta que huele a carne muerta porque estamos muriendo a nosotros mismos, Aleluya. Señor. envía un montón de pájaros para tratar de estorbar que muramos. Sí, Señor. Eso es así. Porque Él sabe que a medida que tú y yo muramos, Santo. se va a experimentar mejor y se va a dejar ver mejor la gloria de Cristo. Amén. ¿Oyeron eso? Aleluya. Esto es un consejo, una sugerencia, es algo bíblico. Les estoy ayudando porque yo sé que el enemigo está detrás tuyo, de tu casa, de tu familia, de tu alma. Y podemos recibir esa enseñanza y saber que cuando el enemigo se está acercando, espantar los que este no me va a quitar a mí el sacrificio que yo le tengo preparado aquí. Aleluya. A Adiós. mi Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Mire, hermano, el objeto de la oración no es principalmente aprender o tener una experiencia emotiva, aunque cuando tú oras estas cosas se dan. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces uno está tan entregado en la alabanza y en la oración a Dios que uno comienza a llorar y un proceso de catarsis y se humilla delante de Dios y bota lágrimas y la presencia de Dios se siente tan poderosa que tú no puedes parar de llorar ni de llorar delante de su presencia. Amén. Eso sucede, pero la oración, ese no es el propósito. Aunque sí, Dios permite estas cosas para nosotros porque Dios nos ama y nos quiere bendecir. La oración es ante todo un acto de amor. No es una obligación. El problema es que cuando lo vemos como una obligación, que sí se nos manda, pero cuando lo vemos así, como que no nos gusta. ¿A quién le gusta que lo mande? Pero cuando lo vemos como un acto de amor, la oración es una cita, Aleluya. un encuentro con el amado. Amén. La oración es una audiencia con el supremo soberano del universo. Aleluya. Señor. Si se te ha dado el privilegio de orar, se te ha dado el privilegio de tener citas de amor, encuentros amorosos y audiencias con el Rey que hizo todas las cosas. Meterte en la escuela de Dios. Eso es la oración. Acuérdense de esto. Cuando oramos, alabamos, expresamos nuestro amor a nuestro Padre. También exponemos nuestras necesidades. Luego, ya sea que estemos en la tranquilidad de ese momento con Dios, de ese momento devocional, o que nos encontremos en el mismo campo de batalla, donde la oración se convierte como en el walkie-talkie divino para comunicarme contra el comandante y jefe de la fuerza. Ya sea que estés en ese lugar de devocional, callado en silencio con tu Dios, o en el medio de la guerra, allí Él susurra palabras de esperanza. Amén. Allí Él te da aliento, recibes fuerza. Sí, Señor. Tienes miedo, recibes valor. Te sientes enfermo, recibes el toque sanador Amén. en tu espíritu. Aliento, fuerza, el toque sanador. Me gusta la canción, mi refugio en la tormenta. Poderoso. Hay poder en la oración por causa de quien la diseñó. La oración es un instrumento y un regalo que Dios ha dado a sus hijos. Y que lo concede por un momento a aquellos que han de arrepentirse para con Dios y poner en su confianza en el Señor Jesucristo. Allí, en el encuentro con Dios, suceden cosas maravillosas, hermanos. Dios nos concede la oración para un propósito específico. ¿Cuál es ese propósito?
es tener acceso al recurso sin límites. ¿Cuál es? Tener acceso al recurso sin límite. Cristo lo compró para ti, abrió el camino vivo y ahora te ha dado la oración para que te comuniques con aquel. Padre, mira lo que está pasando. Y llegues a aquel que es el recurso sin límites. ¿Quién es el recurso sin límites? Dios, el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Juan 14:13, vaya conmigo a Juan 14:13. Aleluya, santo eres Señor. Juan 14:13. Mire lo que dice allí, qué terrible. Acuérdese, si le da algo, sueño, algo hace. Dice allí la palabra del Señor: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré. Jesús hablando. Te estás hablando, Jesús. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mire la enseñanza. El asunto de orar a Jesús es un asunto donde la gloria de Dios se ve envuelta. Amén. Cuando tú oras al Padre en el nombre de Jesús, Dios, es como si Dios empeñara su gloria y su nombre y su santidad. ¿A qué será? Porque el Hijo desea, y su gozo y alegría es glorificar ¿a quién? Al Padre. Y el Padre se complace también en derramar, porque el gozo del Padre es glorificar ¿a quién? Al Hijo. Y el Espíritu Santo se mueve en poder, porque el Espíritu Santo ha sido enviado para glorificar al Padre y al Hijo. Por lo tanto, la gloria de Dios está envuelta en la oración. Tú no sabes lo que tú tienes cuando se te ha dado el privilegio de orar a Dios. Cuando has sido limpio por la sangre, cuando la puerta al Eterno está abierta, cuando puedes ir a la casa de Dios, al estudio de tu Padre y hablar con Él de cosas demasiado maravillosas. Gloria a tu nombre, Señor. Es un asunto donde se ve envuelta la gloria de Dios. Él quiere demostrarte que Él es todo lo que tú necesitas y necesitarás. Él es el Shaddai. Él es el Todopoderoso. Jesús habló sobre esta gracia de la oración. Él habló de este acceso al poder de la siguiente manera. Juan 15, 7 al 8. Mira lo que dijo Jesús con respecto a esto de la oración. Y mira la relación que existe entre la lectura de la palabra, la meditación de las palabras de Cristo, aprenderla y la oración. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué hace el discípulo? Recibe la palabra de Dios, permanece en la palabra de Dios, se alinea con los planes de Dios, y cuando pide conforme al corazón de Dios. ¿Ven? La recibe, la internaliza, la palabra se vuelve parte de su vida porque permanece en él. Luego, cuando pide, su corazón está alineado con el corazón del Omnipotente. Amén. Los planes del Omnipotente están claros en su mente. Señor, eso es. Y cuando habla con el corazón de su Dios. Dios. Aleluya. Y sucede como Samuel.
que como su corazón era recto para con Dios, Dios no dejó caer al suelo ninguna de sus palabras. Ahora imagínate que tus decisiones, pensamientos y oraciones estén basadas en el fundamento inconmovible. ¡Wow! ¿Qué clases de oraciones serán hechas por los santos cuyo corazón es corazón como el de su Dios? Cuyo deseo es el deseo de su Señor. ¿Quién podrá meter miedo en esos corazones que se han perdido tanto en Dios, que han muerto y ya no ha quedado nada ni para los pájaros? Porque Dios ha consumido toda la grosura de su vida. Señor. Y su vida entera es una ofrenda a Jehová. Amén. Aleluya. Nehemías es un gran ejemplo de un hombre que hizo de la oración su prioridad. Vaya conmigo al libro de Nehemías. Acuérdense, como le dije, esta predicación no se acaba hoy. Si Dios lo permite, se acaba la semana que viene. Porque estos dos puntos son los más largos. Tanto el de la oración como el de la palabra. La semana que viene le daremos los otros tres. Características o hábitos. No son los únicos, hermanos. Hay más hábitos aquí. Hay muchos. Acuérdese que Dios nos está formando. Amén. Dios comenzó en ti la obra. Y tu vida dará evidencia de esa verdadera conversión que te transformó en aquel entonces y que te continúa transformando, como decía el pastor Watcher, por medio de la santificación. O sea, del apartarte para Dios. Eso es la santificación. Cuando te apartas para Dios y cuando Dios lo estimas por encima de todas las cosas. No como parte de tu vida, sino como tu propio sostén. Aleluya. Eso es lo que decía. Nehemías es un gran ejemplo de un hombre que hizo de la oración su prioridad. Si nosotros vamos al libro de Nehemías, al capítulo 1, y leemos los versículos del 2 al 4, vayan conmigo. Nehemías se encuentra en el Viejo Testamento. Está después del libro de Esdras. ¿Y antes de qué? Y antes de Esther. Si usted está en los Salmos, se pasó. Si está en Job, se pasó. ¿Lo tiene? Pues qué maravilla, porque yo todavía no lo he conseguido. Nehemías, ¿qué? Ya lo conseguí. 1. Nehemías capítulo 1. Ya lo conseguí. Dice allí, en el versículo del 2 al 4, dice que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Él estaba preocupado por sus hermanos. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté. Y lloré. Mira lo que hace el hombre digno de imitar. Se sentó primero, meditó en todas esas cosas, fue sincero, y él lloró, simpatizó, se preocupó por sus hermanos. Dice, y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aleluya. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Recibió una mala noticia y él
se sentó, lloró, hizo duelo. Había luto en su corazón por la hija de su pueblo, por Jerusalén, por los santos, por sus hermanos. Pero no se quedó ahí. Ayunó y lloró. Me encanta como lo dice al Dios de los cielos. Ve el énfasis de él. Él sabía que había respuesta. Cuando se enteró de que las murallas de Jerusalén estaban aún en ruinas, él buscó por días al Señor con llanto y ayuno. ¿Qué fue lo que vino primero? La acción, la oración. Lo primero que vino fue la oración. Y luego vino la reconstrucción de las murallas. ¿Quién le dio las estrategias y el plan? ¿Cuándo se las dio? ¿Cuándo Dios le dio las estrategias? ¿Esas estrategias aparecen en la Biblia? No. En la Biblia aparece la manifestación de las estrategias. Pero las estrategias se las dio Dios a Nehemías en medio de la oración. Moisés recibió unos planos de cómo había de ser el tabernáculo y de sus disposiciones. ¿Dónde las recibió? En oración. Y después que las recibió en oración, las escribió ¿en dónde? En la Biblia. Dios lo manda a escribirlo. Pero primero, ¿dónde fue? En oración. Estamos viendo el procedimiento. Mire, hermano, la oración fue la prioridad que produjo la brecha para que entraran los propósitos de Dios en el asunto. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías por medio de la oración? Se comunicó con su Dios acerca de lo que le pesaba. Y Dios le comunicó lo que tenía planeado hacer. Tal vez tú tienes un pesar hoy. Hay algo que te pesa profundamente en tu alma. Y Dios quiere comunicarte lo que tú tienes que hacer. Pero primero te dice, levántame un altar de oración. Habla conmigo. Yo tengo palabras de vida para ti, pero tienes que pasar tiempo conmigo y yo te daré el plano. Pero si no pasas tiempo conmigo, olvídate. ¿Me quieres ver en tu noticia? Habla conmigo. Amén. ¿Por qué Dios permite que la oración? Porque Él lo ha elegido, este instrumento de gracia, para también llevar a cabo sus propósitos. Es un diseñado por Dios para comunicarse con Él y para también abrirse y para comunicarle al hombre y hacerle partícipe de lo que Él tiene planeado hacer. ¿Quieres estar de socio con Dios? En tu situación, en tu vida, en tu caminar, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu negocio, en tu trabajo, en donde quiera. ¿Quieres que Dios sea tu socio? Que sea partícipe y que te dé los planes que tiene para ti y cómo hacerle las estrategias. Métete con Dios. Amén. Señor. La oración es ante todo el medio de Dios para atraernos a sí mismo. Mira lo que Dios usa la oración para atraerte a Él. Esta yace en el corazón de su relación contigo. El acto de oración, en el acto de oración nos allegamos a Dios por quien es Él. ¿Qué fue lo que Nehemías llegó? Él ayunó y habló ¿a quién? A Dios de los cielos. Él se llegó a Dios porque Dios es digno, por quien es Él. Y no tan solo esto, hermano. Es en medio de eso que comenzamos a descubrir en nuestra búsqueda su presencia. Y nos damos cuenta que nuestra estancia con Él es aún más importante que la respuesta que Él nos pueda dar. Lo más importante y la administración más importante de creyente es su relación íntima con Dios. Si eso no existe, no importa cuántos coritos tú cantes, todas nuestras profesiones se vuelven algo vacío y sin propósito. Porque lo que cantamos se trata de nuestra experiencia ¿con quién? Con Dios. Amén.
Cuando tú lees la Biblia, se muestran los relatos de las relaciones de Dios con su pueblo. Todavía hoy Dios se relaciona con su pueblo. Si tú quieres cantar un cántico nuevo de alabanza a tu Dios, tienes que tener tus encuentros diarios con Dios. Amén. No vivir tan solo de historias del pasado, sino de una relación continua, presente y constante con un Dios vivo, real, que como en antes todavía está vivo hoy. Amén. Como se comunicaba antes, se comunica hoy. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia lo dice. Y nos demuestra que tú puedes relacionarte con Él porque es una persona. Estamos ahí terminando por hoy. La oración es algo que tú y yo necesitamos. Y aunque Dios la usa para sus propósitos, también en su gracia la usa para beneficiarte a ti y a mí. Porque Dios quiere beneficiarte. ¿Qué padre no quiere beneficiar a su hijo? No es de sorprenderse. Escuche bien esto. No es de sorprenderse que las personas que permanecen en oración continua, extendida y constante se convierten en personas con gran celo y pasión por Dios y se convierten en discípulos entusiastas. Amén. Eso es así. Tú lo notas hasta en sus conversaciones. Esta persona habla como si Dios fuese real. Algunos dirán, no mamita, no papito, es que Dios es real. Amén. No es como si Dios fuese real, es que Dios es real. Señor. Y tú no vas a saber lo que yo te estoy diciendo hasta que tú comiences a experimentar lo que yo estoy viviendo. Amén. Por eso la vida cristiana es un caminar con Jesús. Mano a mano, delante, en ese camino. Él me toma de la mano y me guía. Yo, sí, Señor. Aleluya. Para que nuestro corazón se mantenga libre de los amores, los deseos y las distracciones de este mundo, debe sentirse continuamente atraído hacia Dios y estar ejercitado en oración. Esto es un asunto de lealtad y de amor. ¿Qué amas más? Hay muchos que aman más el mundo y se nota. La Biblia dice que Demas abandonó a Pablo amando que el mundo. Pero en el creyente, en el discípulo, para quien Cristo se ha vuelto lo más excelente, por encima de todas sus ganancias, como Pablo, que tenía todas las cosas por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y ser hallado en Él, no teniendo su propia justicia que por la ley. Para Él, que vivir significaba Cristo y morir ganancia. Para Él, esa vida de transformación, ese conocimiento continuo de Dios, lo era todo. Él le llamaba la excelencia. Todo lo demás, entonces es que, si eso es la excelencia, todo lo demás que mediocre. Pero adivine qué, Dios nunca se encuentra en lo mediocre. Dios siempre será el excelente. Amén. Él es el altísimo. Amén. El único, el magnífico, el Dios fuerte, el poderoso, el refugio. Gloria a Dios. Ese es Dios, aleluya. Señor. Tenerlo de Él es experimentar todas esas cosas y mucho más. Aleluya. Dios nos anhela y desea llenar nuestro corazón con su corazón. Esta es su prioridad. La oración con Él, según el consejo suyo, dirigido por su propio espíritu, es el agente por medio del cual esta experiencia se concretará. ¿Cuál va a ser? La oración basada en su consejo, dirigido por el espíritu.
usted verá la obra de Dios en su vida. Amén. Aleluya. También a Dios le ha placido usar, y esta es la conclusión, este instrumento por Él diseñado para extender su plan en el mundo. Orad por mí para que al hablar me sea dada palabra para dar a conocer el misterio de Cristo. Esa era la oración de Pablo. Ora por mí. Aleluya. Dios. La primera respuesta de Nehemías al escuchar las malas nuevas no fue tomar el asunto en sus propias manos. Antes, él hizo audiencia con el emperador del universo. Buscó al Dios de los cielos, buscando y asociándose con el que todo lo puede. ¿Cómo se llama esto? Orar según la voluntad de Dios. Orar según la voluntad de Dios es buscar al emperador del universo, al Dios de los cielos, al que todo lo puede, y asociarse con él. Amén. Eso es oración de poder, es orar en la voluntad de Dios. La oración se convierte en una prioridad porque abraza la voluntad de Dios para intervenir en la vida de personas, de iglesias y de naciones. Aleluya. Y Dios te envuelve en el plan. Aleluya. La oración no es torcer el brazo de Dios. No es torcer el brazo de un Dios renuente. Hay gente que se cree que Dios no, es que tiene que convencernos. No. Dios no es renuente. Al contrario, Él dice, clama a mí. ¿Cuántas veces en la Biblia Dios nos exhorta que lo busquemos? ¿Cuántos? ¿Te digo? De principio a fin, buscadme y viviréis. La oración no es torcer el brazo de un Dios renuente, es abrazar el corazón de un Dios dispuesto. Amén, Señor Jesús. ¿Viste lo que es la oración? Abrazar el corazón de un Dios dispuesto. El discípulo reconoce que la oración es el método principal para comunicarse con el maestro. El discípulo establece un tiempo diario de oración como parte de su vida personal, de su horario personal. La oración es esencial para el continuo crecimiento del discípulo. Amén. Necesitas rocío del cielo. Nada crece si no hay presencia. Pero donde hay presencia, no necesitas ni estar enterrado como la vara de Aarón. Ya lo he dicho otras veces. En una caja, habiendo estado seca y expuesta a la presencia de Dios, reverdeció y dio fruto. Dios te ha puesto, hijo de Dios, para llevar mucho fruto y para que tu fruto permanezca. Y para que, haciendo esto, dice la Biblia, seáis así